El día de hoy hemos venido para inspeccionar el camino Inca que articula Amaibamba con Patallacta y Machu Picchu, que es un camino Inca que genera también desarrollo en esta zona. Y el día de hoy nos hemos encontrado con los habitantes de esta zona que también practican el cultivo del café y promocionan el café orgánico, que este camino les permite para poder generar sus economías en esta zona y está bien. Felicitamos que también decimos que los pobladores están en la obligación de proteger y conservar nuestro patrimonio para que así tengan un desarrollo económico en esta zona. Estamos en el lugar Lucmabamba. Lucmabamba es un punto donde articulan los caminos incas que vienen desde Soraipampa, desde Choquequirao, es desde Vilcabamba, Vizcos Vilcabamba, ¿no? Entonces, este punto como un sitio estratégico donde se articulan esos tres caminos, se orienta hacia la zona de Machu Picchu, ¿no? A través de Patallacta. Entonces, este camino para llegar a Machu Picchu aproximadamente se demora 8 horas, es decir, 5 horas hasta llegar al río Aobamba, y a partir de ahí los turistas toman pues la vía férrea, ¿no? Para llegar hasta Machu Picchu pueblo, y a partir de ahí nuevamente retoman, ¿no? Para llegar hasta el mismo monumento. Este camino, este tramo de Lucmabamba hacia Llactapata ha sido primeramente registrado el año 2002, cuando yo hice la identificación del camino prehispánico en todo el sector de Vilcabamba, Santa Teresa, básicamente en el Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba. Y fue restaurado a partir del 2004-2005 por el arqueólogo Bernardo de Aparicio. Entonces, a partir de ahí, prácticamente después de su puesta en valor, es utilizado como una de las vías de ingreso hacia Machu Picchu, ¿no? Que vienen tanto de la zona de por Labra Salcantay, de Choquequirao, y como también del lado de Vilcabamba, ¿no? Pero es importante continuar con la puesta en valor, ¿no? Aunque ya está aparentemente ya está en curso el proyecto de puesta en valor también de ese camino que conecta pues Vilcabamba con este punto, ¿no? De Santa Teresa, Lucmabamba. Es importante indicar de que este camino es uno de los caminos que conectaba 3 puntos importantes del imperio, ¿no? Dentro de este territorio de Vilcabamba, del antiguo Vilcabamba. Conectaba Machu Picchu con Choquequirao, que es un monumento importante. Choquequirao a su vez se conecta a través del camino prehispánico que está declarado, que está en la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Con Vizcos. Entonces es importante, yo creo, que hacer el estudio y continuar con la puesta en valor también de este camino, ¿no? Es decir, estos 3 puntos, tanto Machu Picchu como Vilcabamba y Choquequirao, tenían conexión antiguamente, ¿no? A través de un camino bien elaborado, a través de un camino construido con piedras, ¿no? Empedrado, ¿no? Con muros de contención, muros de retención, todos los atributos arquitectónicos que puede tener este camino. Acá en esta zona se encuentran los caminos más importantes del imperio, yo diría, ¿no?